Los estudiantes estamos en Saca tu carrera en un nuevo vídeo, en este caso de programación en Java, y hoy vamos a comprender el funcionamiento de los métodos. Para ello lo que vamos a hacer es seguir sobre nuestra clase que hemos creado en el vídeo anterior. Os recomiendo que lo veáis para que podáis entender mejor la clase de hoy. Y básicamente la clase que teníamos era una clase coche que creaba coches. Nuestros coches tenían una serie de ruedas, una matrícula y nos decían si era automático o no. Y dentro de esta clase teníamos un constructor que nos permitía crear coches automáticos, porque siempre automático es true, con un determinado número de ruedas y con una determinada matrícula. Y todo ello además lo íbamos a invocar dentro de nuestro método main para crear nuestro coche, que sería el Ferrari, con 4 ruedas y una matrícula que es saca tu carrera. Ahora lo que vamos a hacer es generar una serie de métodos que nos van a permitir operar con nuestros elementos, ¿vale? Con el conjunto de objetos que creemos dentro de nuestra clase. Es decir, nos van a permitir operar con nuestros coches. Para ello, tenéis que comprender cómo se hace un método. Y para poder entenderlo, lo que os voy a explicar son los métodos getters y setters. Vamos a comenzar con el método getter, ¿vale? Viene del inglés get y básicamente lo que nos va a permitir es coger atributos de un determinado objeto en nuestra clase. Es un método muy simple. Y para poder crear los métodos siempre tenemos que empezar por una palabra, que va a ser public o private. Public nos va a indicar que cualquier otro código, digamos, cualquier otro script de Java de nuestro programa, ¿vale? Aquí tenemos nuestro programa, tenemos que solo un script de Java. Si yo crease otro, que fuese, por ejemplo, almacén, pues si los métodos son públicos, el script almacén podría acceder a los métodos públicos de coche. Si el método fuese private, ¿vale? No podría acceder, solo podría acceder el script coche a ese método. A mí me gusta en general ponerlos públicos, ya que, bueno, pues para que todo el mundo tenga acceso, pero es verdad que si estáis realizando una aplicación o algo que requiera, digamos, de más empaquetamiento, de más seguridad, pues sí que conviene a lo mejor utilizar los métodos públicos. Después, se puede utilizar una palabra como static, ¿vale? Básicamente static indica que digamos que los argumentos que va a devolver este método pues van a mantenerse eh, fijos, ¿vale? Que no van a variar. En general, como nosotros tenemos un método get que va a ir cogiendo distintos atributos, pues va a variar, entonces no ponemos nada. Posteriormente se va a poner el tipo de variable que va a devolver este método. En mi caso voy a decir enteros porque voy a hacer el getter de las matrículas, del número de ruedas, perdón. Entonces va a devolver un entero, que sería el número de ruedas, y posteriormente se le da un nombre, que es el nombre que nosotros queramos. Habitualmente a los getters se les suelen dar un nombre que empieza por get, y posteriormente, pues lo que nosotros queramos, en este caso, número ruedas. ¿Vale? Y tendríamos entre paréntesis los atributos que debería de incluir el usuario. En general, como los getters lo único que hacen es tomar un determinado atributo de un objeto, pues no voy a darle ningún valor, ¿vale? O sea, estaría vacío, es un método que no tiene atributos. Y básicamente este método lo que va a hacer es devolver nuestro número de ruedas, con lo cual es muy fácil. Simplemente lo que hago es un return, que es la sentencia que se utiliza para devolver valores en Java, y posteriormente la variable número de ruedas que teníamos aquí arriba, ¿vale? Puede ocurrir, y es un fallo bastante común, que decidáis poner, por ejemplo, esta variable de aquí, que sería esta. Y bueno, aquí os da un error, de hecho es fácilmente identificable, os dice que la variable no puede ser resuelta y bueno, eso ya os indicaría que la tenéis que cambiar. Pero bueno, es básicamente porque esa variable estaría dentro del constructor, no es una variable, digamos, general del programa. Entonces ya tendríamos nuestro método get construido. Posteriormente, para hacer el setter es muy parecido. El setter es un método que del nombre inglés set, fijar, lo que hace es fijar un nuevo valor en este caso al número de ruedas de nuestro coche. Para hacerlo de nuevo empiezo por public, después el método setter como lo que hace solo es fijar valores va a ser void, void significa que no devuelve ningún valor y además va a fijar, o sea, vamos a dar aquí un número, set, número ruedas. Este método, a diferencia del anterior, sí que tiene que recibir una serie de atributos, porque, pues bueno, lo que necesitamos es que nuestro usuario nos dé
el valor del nuevo número de ruedas que quiere fijar al coche. Entonces, en este caso, pues definimos un entero que va a ser nuevo número de ruedas, ¿vale? Y pues para terminar, digamos, de construir el método, simplemente lo que haríamos es definir que nuestro número de ruedas anterior va a ser igual ahora al nuevo número de ruedas, ¿vale? Es decir, cojo el número de ruedas anterior que teníamos aquí fijado por el constructor y le asigno uno nuevo que va a ser el que dé el usuario. Entonces ya tendríamos los getters y los setters construidos. Como veis, son unos métodos muy simples. De hecho, son tan simples que Java nos da una herramienta. Si vais aquí a Source y os metéis en Generate Getters and Setters, nos permite generar los métodos. De hecho, Java es tan listo que ya ha detectado que hemos generado los métodos getters y setter del número de ruedas. Pero es que nosotros podríamos, por ejemplo, utilizar esta herramienta para simplemente fijar los getters y setters para las matrículas, ¿vale? También lo podemos hacer para el tipo de coche, eso no hay ningún problema. Y básicamente, pues como veis, nos indican aquí cómo queremos generar los métodos. Si queremos que sean públicos, si queremos que sean privados, etcétera. Y si queremos incluso que estén comentados. Y cuando lo tenemos, le damos a Generate y como veis, nos generan los métodos tal y como lo habíamos hecho nosotros, incluso comentados, ¿vale? Con los return y los parámetros de los métodos. Aquí utiliza Java una sentencia que es this. Para this básicamente la expliqué también en el constructor, lo que hace es referirse al primer elemento, ¿vale? Digamos al número de ruedas, al elemento de arriba, para no confundirlo con otros, ¿vale? Pero se puede eliminar y el método funcionaría de manera exacta. Es como para que Java no se confunda, ¿vale? Pero como veis aquí se confunde un poquillo porque Java ha utilizado el mismo nombre, matrícula, para asignar a los dos elementos. Sin embargo, o sea, es el mismo nombre que utilicé yo. Sin embargo, si pones this, pues ahí va, se ha cambiado esto. Si ponéis this, pues Java tiene claro que este matrícula es el matrícula de arriba y este segundo matrícula sin el this es el matrícula del conjunto, ¿vale? Entonces, ya están construidos, estos son los getters y los setters, ya los tendríamos construidos. Para ahora utilizarlos, simplemente lo que hay que hacer es invocarlos mediante la notación punto, ¿vale? Lo voy a poner aquí, uso de getters y setters. Para ello, la notación punto, ¿en qué consiste? Consiste en que yo llamo a mi coche, ¿vale? A mi Ferrari. Y utilizando la notación punto voy a llamar a los métodos que tiene, ¿vale? Como veis, aquí salen todos los métodos que tendría mi Ferrari, tiene un montón. Pero yo lo que voy a utilizar es el método get número de ruedas, ¿vale? Que es el que había hablado antes. Este método lo que me va a hacer es devolverme el número de ruedas que tiene mi Ferrari. De hecho, por ejemplo, podríamos utilizar un int nr que fuese igual al número de ruedas de mi Ferrari, ¿vale? Aquí nos da un warning que básicamente nos dice que la variable no ha sido aún utilizada, pero la vamos a usar. Por ejemplo, voy a pintar el número de ruedas de mi coche, ¿vale? Para que veáis cómo ahora por consola se pintaría que nr es igual a 4, que es el que he asignado yo anteriormente. Si, por ejemplo, lo que quiero es fijar una nueva matrícula, lo utilizo ahora la matrícula para utilizar otro conjunto de getters y setters, pues lo que puedo hacer, por ejemplo, es de nuevo invocar la notación punto, Ferrari, punto, set, matrícula, aquí lo tenemos el método, y yo la nueva matrícula que le voy a dar va a ser, por ejemplo, aprobadísimos, ¿vale? Y ahora igual, puedo coger esa matrícula aprobadísimos, en este caso sería un string, matrícula, nueva por ejemplo, y la voy a coger con el método getter de la matrícula.
y también la voy a pintar por pantalla para que veáis cómo se ha cambiado también la matrícula de mi Ferrari, ¿vale? Ahí va. Matrícula. Una vez ya tendríamos todo programado, simplemente se le da a Run. ¿Ok? Y aquí por consola pues me va a dar los resultados. Como podéis ver, me ha cogido el número de ruedas, ¿vale? NR tomaría el valor de 4, que es el número de ruedas de mi coche. Y posteriormente, tras fijar una nueva matrícula, que se llamaría aprobadísimos, me daría la matrícula nueva, ¿vale? La nueva matrícula que es aprobadísimos. Si alguno no se fía, por si acaso, que yo sé que hay gente que no se fía, y hacéis bien en no fiaros, que dice, oye, pues yo no me creo que ahora se haya cambiado la matrícula. Pues simplemente lo que voy a hacer es coger la matrícula de antes, ¿vale? Y de hecho la voy a pintar. La pinto. Como veis, la pinto con el método get. De hecho, no se tiene ni por qué asignar una variable, se puede utilizar el método para pintarlo. Y si volvemos a ejecutar, pues va a salir primero la matrícula que saca tu carrera y luego saldrá la de aprobadísimos. ¿Vale? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis podido comprender un poquito mejor cuáles son los métodos getters y setters. Este código lo subiré a GitHub ya vamos, lo subiré a GitHub y lo tendréis ahí en los comentarios del canal, el enlace para poder acceder a él y poder descargaroslo y poder ejecutarlo desde vuestro propio ordenador sin ningún problema. Así que espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros y sobre todo no os olvidéis de preguntar cualquier duda que pueda surgir, si queréis que haga otros vídeos, lo que sea, no dudéis en preguntarlo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.